Arranque, por favor. Bueno, buenas tardes. Hola, ¿me escuchan ustedes? Yo estoy Sí, tratando sí, de verlos, que se me escapó la pantalla. ¿Ustedes me están viendo? sí. Hola, sí, la vemos. Bueno, yo no lo estoy. Ah, ahora sí, ahora está. Listo, me quedo tranquilo. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y acá estoy preparado para sus preguntas. No, gracias a ustedes. Mi nombre es Santino Giatti y nosotros somos del Colegio San José de Marcos Paz. Estamos en cuarto año de secundaria. En nuestra escuela, la profesora María Eva Suárez, quien está grabando esta entrevista en este momento, ya hace 5 años que propuso como actividad pedagógica trabajar en la revista digital llamada Cómplices de las Letras. En esta revista, los alumnos que estamos Ajá. en cuarto año en el área de literatura, entre otras cosas, hacemos entrevistas para la misma revista. Bueno, el día de hoy tenemos el placer de hablar con usted, Franco Baccarini, quien es oriundo de Lincoln y publicó novelas como La Noche del Meteorito, ganadora del premio El Barco de Papel de Vapor en 2006, de edición SM, Eneas, El Último Troyano, también en 2006, de editorial Amauta, Los Ojos de la Iguana en 2004, de edición de editorial Mondragón, Crecer Creando en 2006 y Algo Más que un Tesoro en 2007 de editorial Estrada, entre muchas otras cosas. También se destacan los volúmenes de cuentos como Ganas de tener miedo en 2001 de editorial Cántaro, El hombre que barría la estación en 2003 de editorial El Cántaro y La mecedora del fantasma en 2007 de editorial Estrada. También adaptó mitos de la metamorfosis de Ovidio y mitos clasificados 3 en 2007 de editorial Cántaro. Bueno, yo voy a arrancar con una serie de preguntas a ustedes si no les molesta y ya desde ya agradecerles porque se tomó un tiempo para nosotros, para charlar. No, por favor, es un gusto. Cuando yo estaba en la escuela secundaria en Lincoln, trabajaba también en una revista del centro de estudiantes que se llamaba Punto de Vista, y así que hacía mis primeras prácticas de periodismo ahí, que fue el inicio después de mi decisión de ser escritor. Así que los felicito por la iniciativa a ustedes, por la inquietud de querer hacer periodismo, y que es un oficio tan, en este momento, vamos a decir un poco envilecido, siempre con algunas personas que lo hacen muy bien. Pero bueno, siempre fue un poco así es. Yo estudié periodismo y había un profesor que me decía, que nos decía a todos, nos daba un ejemplo en una redacción que decía, bueno, hoy vamos a hablar de Dios. Y el periodista preguntaba, ¿a favor o en contra? Como si el periodista fuera una espada de una línea editorial y no pudiera tener una opinión propia. Así que lo que más necesitamos es una juventud crítica, bien intencionada, que pueda pensar por sí misma, y por eso me encanta que ustedes estén sacando una revista. Sí, sí, muchas gracias. Sí, la verdad que estamos muy agradecidos. Muchas gracias por lo que Estamos nos muy está agradecidos diciendo. con la profesora María Eva, porque la verdad que ser parte de una revista implica mucho compromiso y es algo que la profesora nos está como inculcando, enseñando desde otro lado, más allá de hacer tareas y todo, el lado es de crear. En esta revista también hay editores, hay transcriptores, todo. Entonces estamos muy contentos con la oportunidad que tenemos de que la escuela nos brinde este espacio. Bueno, buenísimo. Para redondear lo que dije antes, lamentablemente tenemos medios hoy de distintos signos
que le hablan al público cautivo y que dicen lo que el público quiere escuchar, y a veces el periodista tiene que decir verdades incómodas. Yo es lo que busco entre toda la revoltija de medios, gente que me hable desde un lugar de moderación y con la mayor independencia posible. Nada más. Me enojo mucho escuchando el periodismo actual. Yo voy... Sí. Sí. Yo voy a arrancar con una serie de preguntas, si no le molesta. Bien. Nosotros queremos saber qué opinión usted tiene, ¿Qué opinión tengo de? Porque ahí no te escuché más después. Santino, ¿no? Como que ¿qué opinión tengo? Y no escuché más nada. Sí, se le trabó porque anda muy mal el wifi. Sigo yo con la pregunta. Bueno, ¿Qué tipo de la literatura para usted que no tiene otra actividad en tanto trabajo? Es decir, sabemos que usted antes era oficionista. Claro, siempre quise ser escritor desde la secundaria, escribía poemas y tenía el plan de mudarme a la ciudad de Buenos Aires para formarme como escritor. Y lo primero que hice fue conocer a Jorge Luis Borges en su casa. Tuve muy cara dura porque lo llamé por teléfono y él me recibió. Y justo hoy se cumplen 35 años de la muerte de Borges, dicho sea de paso, por lo que vi en los medios. Ahora, ¿qué tiene la literatura que no tiene otro oficio? Para mí, justamente, recordaste mi pasado como oficinista, porque por supuesto me tenía que ganar la vida, que es lo más decente que puede hacer una persona, ¿no? No vivir porque quiere ser poeta becado por su familia. No, yo tenía 2 hijas, trabajé como oficinista, me pude comprar una casa con un crédito hipotecario, y en un momento determinado tomé la decisión de renunciar a mi trabajo cuando ya habían salido varios proyectos de literatura y veía un horizonte posible laboral para escribir y ganarme la vida de ese modo. Así que lo que más rescato de la literatura, además de muchas otras cosas, en lo cotidiano es la administración de mi tiempo. Yo puedo decidir qué hacer en cada hora del día y eso para mí es muy importante. Sí. Y conozco todas las experiencias laborales porque de chico trabajaba en el campo con mis padres. En la secundaria, en el centro de estudiantes, atendía una librería. Después, en Buenos Aires, trabajé 15 años como oficinista, un poco más también. Entonces, conozco todo tipo de experiencias laborales, pero de todas ellas, elijo el trabajo que me gusta, que es trabajar con las palabras, ser un trabajador de la palabra, de la imaginación y de la invención de tramas. Para mí es lo más lindo y eso me permite decidir en qué momento del día puedo escribir. Sí. Sí. Bueno, ahí justo volvió Santino, así que va a seguir con las preguntas. Bueno. Sí, mil disculpas, se me desconectó el audio. Bueno, voy a seguir con las preguntas. ¿Cuáles son los conflictos que llegan más de sus lectores? ¿Lo de los cotidianos o lo de los sobreexigidos? ¿Los conflictos en los que involucro a mis personajes, decís, o te referís a lo que me llega de parte de los lectores? A lo que te llega de parte de los lectores. Sí. Bueno, no. Tuve la suerte de viajar por todo el país, pero todo es todo. O sea, de Ushuaia, que es donde fui 2 veces, a Formosa, Jujuy, Salta, todas las provincias y todo lo que está en el medio. Entonces, conozco a mis lectores que la gran mayoría son chicos en edad escolar, de primaria y de secundaria.
tengo un par de novelas para un público adulto, pero bueno, ahí se limita más la relación en cuanto a la presentación del libro y las ferias del libro. Pero como voy mucho a escuelas, obviemos ahora este momento de pandemia, veo de todo, porque nuestro país es muy diverso y cada región tiene su propia cultura, su propia forma de hablar, pero hay algo que quiero rescatar que es unánime. Puede ser un chico de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, de Marcos Paz o de Misiones, y sin embargo hay una expectativa ante un libro, ante conocer a un escritor que me hace recordar a la mía, porque yo, así como les conté que fui a visitar a Borges, admiro a muchos otros escritores y conocerlos siempre me genera mucha curiosidad. Así que lo que yo noto, más allá de las diferencias de cada región, es esa misma curiosidad que persiste y ese misterio que se ve en los libros, incluso en los no lectores. Por suerte, aunque haya mucha gente que no lee libros, sin embargo, sabe que el libro es un objeto a respetar. Un objeto, no digo sagrado porque no tiene que ser sagrado el libro, porque el libro es para usar, para leer, para releer, para remarcar, para subrayar, para manchar con mermelada a la hora de la merienda, pero lo que noto es que sigue eso en cuanto al lector y el libro. Después, por supuesto, hay relaciones socioculturales totalmente diferentes. Yo también he ido a escuelas donde no se leía, porque me mandó el Plan Nacional de Lectura y tenía que hablar tanto con los directores, los docentes de esas escuelas, simplemente porque yo soy un apasionado de los libros, de la lectura, y buscaban que yo fuera ese virus contagioso que los contagiara de ganas de leer. Lo digo en un sentido metafórico, por supuesto, pero la idea es contagiar el amor por la lectura, porque de verdad en los libros hay un gran secreto, y hay conocimiento, y hay herramientas, al margen de que en sí el libro debe cumplir la función de entretenernos, ¿no? Pero además de eso nos prepara, nos da una riqueza de comunicación, una capacidad de estructurar y de comunicar ideas que se siente enseguida, porque cuando uno está en presencia de un lector se nota por cómo habla, por cómo evalúa, por cómo piensa. Entonces el libro es un gran arma para nuestra vida, para vivir mejor, y es difícil encarar eso para un chico que no es lector, y buscarle la vuelta para que sepa que hoy por hoy vivimos en un mundo tan confuso y tan plagado de información que a veces es falsa, que la gran rebeldía nuestra es educarnos. Hoy educarse es ser rebelde, hoy es darnos dignidad, es que no nos enchufen mentiras todo el tiempo, y que podamos discernir por nuestra propia cuenta. Entonces yo busco la vuelta para eso, para que la rebeldía, esa energía de la rebeldía se use para educarnos. Sí, entiendo. Sí, totalmente. Además, yo considero que cada persona es un mundo. El otro día tuve el gusto de hablar con otro escritor y le dije, cada persona es un mundo, y cada libro que nosotros leemos se vuelve parte de nosotros, es como que entra en nuestro ADN y nos enseña, nos educa. Y yo por ahí, algo que me gusta, no me gusta mucho leer, pero algo que me gusta de leer es que puedo imaginarme en otra situación en la que tal vez nunca esté. Por ejemplo, hay un libro que se llama Hecha de Estrellas y trata sobre, dos mellizos, se aman mucho, una chica y un chico, y ella es feminista y su mejor amiga le cuenta que el hermano la violó. Y entonces la chica tiene que fijarse de qué lado se pone, si apoyar a su hermano o apoyar a su amiga, como saliendo del rol de hermana. Y entonces te ayuda a ponerte en una situación en la que nunca vas a estar. Yo no tengo hermanos varones,
a pensarte diferente, a pensarte en otro lado, y eso te educa y te da valores. Uh-huh. Claro, por supuesto. Nos hace pensar en cosas difíciles también, donde se evalúa una ética y dónde, de qué lado hay que ponerse, ¿no? Yo siempre pienso que si mi mejor amigo... Una vez escuché de parte de un educador, un filósofo que ya murió, no lo voy a mencionar por respeto a eso, porque él lo decía, pero él decía, a mí la cancha de River entera me puede decir que mi mejor amigo hizo algo malo, pero yo voy a estar del lado de mi amigo. Y eso me parece un error total, porque si mi amigo cometió un error terrible, si ofendió la dignidad de otras personas, si abusó de otras personas, yo no puedo estar del lado de mi amigo porque estoy dejando sola a la víctima. Entonces, si eso está comprobado, si ese delito es real, ¿por qué yo puedo decirle algunas palabras, pero de ningún modo defender, porque estoy defendiendo lo que hizo? Y siempre hay que ponerse al lado de las víctimas. Eso me parece mucho más ético que esa cosa de decir soy amigo de mis amigos. Eso es la cosa nostra, es la mafia. ¿Me entendés? Como creer que yo voy a defender a mi familia. Totalmente. Yo voy a defender a mi familia, pero la familia del vecino no me importa. No, somos una comunidad. Hay que tener cuidado con esas frases que uno repite sin darse cuenta. Yo por mi familia doy la vida. No, momento. Si hay un chico que es de otra familia y está cruzando la calle, yo también voy a tratar de que el auto no lo pise. Porque tenemos que pensarnos como comunidad y como comunidad diversa. Lo demás es la cosa nostra, es la mafia, que a veces a nosotros lo decimos sin darnos cuenta y no, éticamente no me parece bueno. No, totalmente. Quien se calla es cómplice, se dice. Claro. Bueno, voy a seguir con unas preguntas porque me parece que nos fuimos un poco de las ramas, sí. Así que... Te respondo cortito si querés, ¿eh? No, me gusta que para así va a haber muchas más preguntas. Podemos decir que a los chicos nos gustan más estas historias que tienen que ver con nuestros propios miedos, es decir, esos miedos que nos ponen a prueba. Sí, yo creo que el miedo es la experiencia número uno, la emoción número uno, la primera que sentimos porque venimos de un mundo seguro, para decirlo en criollo, de la panza de nuestra mamá, que es un mundo protegido, y de pronto salimos al exterior y lo primero que hacemos es llorar, porque calculo que ese pequeño ser lo primero que siente es miedo ante lo desconocido. Entonces, la vida empieza con ese miedo e inmediatamente, si tenemos la buena suerte, casi todos, de ser protegidos por nuestra madre. Y entonces, eso de algún modo nos queda, todo el tiempo estamos evaluando y negociando con nuestro miedo, porque el miedo no tiene que paralizarnos. Entonces los cuentos de terror, los cuentos de miedo, el suspenso, de misterio, pienso que nos entrenan para ser más valientes, y a mí y en general a los chicos les encantan los cuentos de miedo, ¿no? Chicos, chicas, yo recuerdo muchas experiencias lindas de leerles cuentos breves de terror y de asustarse y reírse a la vez, porque en la literatura es el único lugar donde nos podemos reír del miedo, porque sabemos que es un miedo imaginario, un miedo de mentira, que sin embargo representa ese miedo que está dentro de nosotros y nos ayuda a reflexionar. Claro. Concuerdo. Hablando de leer y todo eso, si a vos no te gusta cómo va la historia, ¿hay que seguir leyendo o se cambia el libro? Cada lector hace a su antojo, porque me parece que si yo quiero ser escritor, yo individualmente elegí leer a Shakespeare, a Tolstoy, a Chekhov, a Flaubert, o sea, te puedo mencionar
200 escritores clásicos que, por decir una cifra que leí, porque me parece que como escritor tengo que tener una idea de la historia de la literatura. Pero obviamente leo a contemporáneos que me encantan, argentinos y de Japón y de Estados Unidos y de Europa. La lista es muy larga. Pero si un libro no me gusta, le puedo dar 10 páginas o 20 páginas de changüí. Y bueno, y si ya veo que no es para mí ese libro, lo dejo. ¿Por qué me tengo que torturar y leerlo, no? Sí, concuerdo. Sí. De Chekhov, el hombre que usted dijo, nosotros leímos La colista con Buenísimo. la profesora María Eva. Un gran escritor, dramaturgo y cuentista extraordinario. Sí, muy buen escritor. Después, otra pregunta es, ¿a usted qué le gusta escribir más? ¿Cuentos realistas, de fantasía, ciencia ficción? Bueno, a mí me gustan todos los géneros porque como lector me he paseado por todos y lo sigo haciendo. Y me cuesta mucho alejarme de lo fantástico, tal vez por la influencia de nuestros grandes escritores, que son los que más nos influencian. Abelardo Castillo, Bioy Casares, Borges, Silvina Ocampo, son escritores que siempre orillaron el género fantástico. El primer libro de Bioy Casares, La invención de Morel, también es un libro de ciencia ficción, escrito en 1940. Y entonces, pero yo he escrito cuentos policiales porque he leído a Chesterton, a Henry James, y sobre todo la novela de crimen o novela negra norteamericana, grandes autores como Dashiell Hammett, Jim Thompson, Raymond Chandler, que son autores de novela policial norteamericana y que me influenciaron mucho. Entonces escribo de todo, fantástico, ciencia ficción, terror, pero creo que me cuesta mucho que no haya algo fantástico. Siempre aparece eso y ahora que estoy buscando el realismo, porque intento ser realista, si me descuido me aparece un elemento fantástico y después tengo que reescribir. En todo caso, dejo un elemento fantástico, pero nada más. Trato de que las novelas que escribo ahora sean cotidianas, sean realistas, pero que haya ese misterio un misterio, porque es el misterio de la vida y a mí me gusta pensar en el misterio de la vida en general. Sí. Sí. María Eva siempre nos Está dice muy bueno que lo que está contando. lo fantástico nos ayuda a desconstruirnos y a vernos desde otro lado. Hermosa frase, sí. Y además porque nosotros somos seres fantásticos y seres maravillosos y seres de ciencia ficción. A veces somos de terror también, pero digo no, seres en el sentido de que nuestro nacimiento es algo prodigioso, el hecho de nacer. Y este mundo es algo prodigioso. Eso no es necesario que se los diga. Entonces, sí, nunca tenemos que desvalorizar el hecho de estar acá, porque nos han dado un tiempo medido en años, en décadas, para estar en el planeta Tierra, y me parece que es bueno usarlo haciendo aquello que nos gusta, ejerciendo los dones que tenemos. Cuando digo dones me refiero a que todos tenemos una facilidad para hacer algo. A lo mejor ustedes quieren comunicar, quieren ser periodistas o después hacen otras profesiones. Eso es un don. Mi don era el amor por los libros y por la creación de historias, y por suerte la vida y mi propio empecinamiento y formación hizo que yo pudiera ejercer eso, porque cuando escribo un cuento de terror y un chico lo disfruta, es algo que yo le estoy dando a él.
o a ella. Y a eso me refiero, con que Sí. tenemos que formarnos para poder ejercer aquel don, aquella facilidad o aquello que nos gusta, pero que requiere formación y educación. Yo no puedo ser médico si no voy a la Facultad de Medicina, a eso me refiero, ¿no? Sí, concuerdo totalmente. Ujú. Después, antes nos había dicho que usted había escrito un cuento para adultos. Y yo quería preguntarle qué lectores prefiere para cuentos de adultos y por qué. Bueno, en realidad ningún escritor y ningún artista en general, me parece, es capaz de poder elegir a su público, ¿no? Porque eso sería como un acto de arrogancia muy difícil de sostener, de decir yo quiero que me lean tales personas. En realidad, para mí un lector, cualquier lector, es una alegría hecha realidad, porque ahora mira, me llegó el otro día un comentario precioso sobre este libro que puede ser tanto para adultos como para chicos, Niñas del Viento. Me llegó porque en Instagram una lectora hizo un comentario hermoso sobre este libro y a mí, yo no sé lo que hace ella, no conozco para nada a esa lectora. Y así como no conozco a Rafael, un docente de Corrientes, que hizo un comentario también sobre una novela mía que se llama Algo que domina el mundo, y mis novelas para adultos tienen menos lectores por ahora que mis libros para jóvenes, porque, bueno, escribí muchos libros, unos 80, 90 libros para más de 40 novelas juveniles para chicos y adolescentes, y solo 2 novelas para lectores adultos, porque lo empecé a hacer después de los 50 años. Yo ahora tengo 57 y escribí una tercera novela que está inédita. Y bueno, no elijo a mis lectores. Cualquier lector es siempre una maravilla, una bendición. Y aparte el lector te convence de que no estás loco, de que elegiste ser escritor porque finalmente alguien te va a leer, y eso cierra el círculo. Es muy curativo que otro te lea, porque si yo escribiera solo para mí, me quedo encerrado en eso y no me abro, y cuando me entero, me llegan comentarios de gente que leyó mis libros, me hace bien por el hecho de que ese libro encuentra lectores, así que no los elijo. No tengo, un genio solamente podría hacer eso, a lo mejor un genio, que yo, Picasso, Mozart, pueden decir, pero ni siquiera eso. Es imposible elegir al lector, y cada lector es bienvenido, siempre. Sí, concuerdo con lo que estás diciendo y me parece muy lindo lo que te ponen contento. Claro. Y Eventualmente ustedes encontraron una biografía mía muy antigua que siempre aparece como en los primeros lugares, pero todos mis libros están en Wikipedia. Ahí está toda mi bibliografía, mucho más completa. Nada, se los comento así, ya que estamos hablando informalmente. sí. Uh-huh. Una pregunta, ¿qué temas no abordarías en su lectura? Buena pregunta. ¿Qué temas no te gustan leer? ¿Que no me gusta leer? Sí, cuando ¿qué tema que vos decís está en este libro no lo leo? Bueno, como hay temas que por lo dolorosos uno tiene que disponerse para leerlos, todo lo que tiene que ver con el Holocausto, el nazismo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo la Segunda, porque todas las guerras son horribles, pero en la Segunda se intentó eliminar a una franja de la población, y no importaba si era niño, niña, adulto. Bueno, entonces eso, me cuesta más, no es que no lo voy a leer. Y después creo que en lo que es juvenil e infantil no haría jamás un libro de desesperanza, porque eso sería horrible, porque yo de adulto siento esperanza y siento que vendrán alegrías más allá de los problemas, y entonces
contarle a un niño un cuento sin esperanza me parece una cosa que un adulto no es responsable. Yo como escritor para niños siento una responsabilidad de contarle una buena historia, pero no le voy a contar que el mundo es un lugar oscuro donde todos vamos a morir sin sentido. Eso que dijo Shakespeare alguna vez. No, un personaje de Shakespeare, digo. Bueno, me acorto porque veo que se está terminando el tiempo, ¿no? Me salió un avisito, me parece. Sí, No, sí. creo que ya no tiene límite. No, sí. No sé. Bueno, Bueno. Ahí. le doy la palabra a mi compañera Ariadna, que ella va a seguir con más preguntas. Bien. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, gracias, Santino, gracias. ¿Existe algún libro famoso que te hubiera gustado escribir? Bueno, ya que estamos jugando con eso, que yo, La invención de Morel de Bioy Casares, por ejemplo, El extranjero de Albert Camus. Sí, hay montones de libros, pero los disfruto como lector y lo agradezco como lector. Claro. ¿Qué le dirías a un niño que sueña de grande ser como vos, un gran escritor? Bueno, que primero escriba y que se forme el hábito de la escritura, de la lectura, que lea lo que le gusta, ya vendrá el tiempo de leer si quiere leer un clásico, pero por ahora que genere su hábito de lector, leyendo lo que le gusta y que escriba lo que quiera, porque así genera ese hábito, porque después a escribir bien se aprende yendo a talleres literarios, se aprende con lecturas, pero mientras tanto tiene que acostumbrar a su cuerpo y a su mente a quedarse quieto y en silencio un rato y escribir. Pregunta, ¿la lectura clásica ayudaría mucho a ser un buen escritor? Pero eso cuando ya sos más grande, digamos, y ya tenés decidido ser escritor, te sirve para no ser ingenuo y para creer que lo que vas a escribir es algo original, porque ya se escribió todo. No es posible ser original, lo que sí es posible es ser auténtico. Entonces yo tengo que buscar mi propia voz y me sirve leer a los clásicos para no ser ingenuo, ¿no? Claro. ¿Existe alguna razón por la cual dejarías de escribir? Bueno, no, a mí me parece que es un oficio que uno puede hacer hasta los 106 años y me gustaría hasta entonces llegar con lucidez, mientras mi mente y mis dedos puedan funcionar en conjunto y bien, yo escribiría siempre. Lo bueno de este oficio es que no necesitas jubilar. Y si hubiera una razón para no escribir, no lo sé. Viste, siempre puede ocurrir si te dicen, bueno, va a explotar la Tierra si vos seguís escribiendo, bueno, está bien, no escribo más. Si me dicen algo así terrible. Pero no sé si podría escribir. El que se quede sin ideas, ¿una posibilidad? Bueno, pero para eso tengo montones de cuadernos. Montones de cuadernos con ideas que se me fueron ocurriendo. Así que si el día de mañana yo no tengo ideas para escribir, voy a esos cuadernos que son como una caja de ahorro de ideas y saco ideas de ahí. Claro. ¿Qué es lo que le preocupa a un escritor actualmente? Y bueno, hay temas que son fascinantes, ¿no? Lo que pasa es que un escritor es alguien curioso, ¿no? Como un periodista. Y bueno, y yo veo que hay tantos cambios en el mundo, a tanta velocidad, ¿no? Hace 15 años no pensábamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en redes sociales. Hace 30 años no pensábamos que podía funcionar Internet como funciona hoy. Ya existían computadoras, pero bueno, mi primer correo electrónico lo mandé en 1997, por ahí. Y nada, el mundo va cambiando, la inteligencia artificial, la medicina. Yo por suerte he podido viajar bastante y creo que voy a poder seguir viajando bastante. Y es fascinante ver otros países,
otros países y también dentro de nuestro país, como les dije hoy, cómo se vive en Salta, cómo se vive en Ushuaia, en Santa Cruz. Y eso, yo quiero tiempo de vida para eso, para seguir aprendiendo, para seguir conociendo, y eso es lo que más me da curiosidad. Pero también, por ejemplo, la relación del hombre con la robótica, con la inteligencia artificial, creo que es uno de los temas de ahora y de los próximos años. Sí. ¿Pensás que la pandemia es un buen momento para escribir? Sí, ahora que se me pasó el bajón de las primeras semanas, de los primeros meses, que escribí, pero muy dificultosamente, ahora que está todo restringido y que podemos salir, por ejemplo, yo juego al tenis con un amigo un par de veces a la semana, pero no podemos viajar, entonces es un buen momento para escribir, porque tenemos el ánimo un poco más alto, en mi caso. Puedo salir, puedo caminar, puedo correr, puedo andar en bici, eso para mí es fundamental. Y ver a algunos amigos, aunque sea en la calle, caminando, en un bar, en la vereda, esas cosas me parecen, ver cara a cara a la gente es fundamental. Pero es un buen momento para escribir y para ordenar lo que uno escribió, para corregir. Lo estoy haciendo. Sí, se entiende. Yo Claro. te quería preguntar, cuando apenas empezó a escribir, los primeros malos mensajes se podrían decir, ¿a usted le afectó algo en la escritura? Si alguna crítica o eso decís. La verdad que tuve una crítica, cuando leí una crítica no injundiosa, digamos, de una novela mía, fue respetuosa, entonces me llamó la atención, pero por otro lado me di cuenta, me enseñó mucho eso, de que es imposible que a todo el mundo le guste lo que uno hace. Así que aprendí un montón de eso. Y nada, me llevo bien con las buenas críticas. A veces me da vergüenza cuando alguien hace elogios de lo que yo escribo, pues no sé cómo responder. Por un lado me encanta, pero casi que me resulta mejor leerlo y desde casa, cuando leo algo por internet, que conocer a esa persona, ¿no? Pero si en las ferias a veces pasa que alguien se acerca a decirte algo lindo, yo encantado. Y en cuanto a lo malo, que es muy, muy menor, porque yo también cuando leo un libro que no me gusta no pierdo el tiempo en criticarlo, o sea, agarro otro libro que me gusta. ¿Por qué me voy a quedar fijado en el libro que no me gustó? Para mí es una pérdida de tiempo eso. Así que uno normalmente tiene sus lectores, pero siempre sabiendo que probablemente ocurre eso. Pero en ese sentido mi camino ha sido muy generoso, porque no he tenido agresión, nadie me vino a pegar a casa porque escribí un libro que no le gustó, ni nada. Y además le diría, bueno, si no te gusta Franco Baccarini, lee a Bioy Casares, hay tantos otros escritores. Pero siempre uno aprende de la crítica mala y de la buena, ¿no? Y hay que agradecer las dos. Es muy importante agradecer las dos, porque esa persona se ha tomado un tiempo para leerte y eso ya es positivo. ¿Su estado de ánimo es influyente a la hora de elegir el género que escribe? Sí, me doy cuenta que es involuntario, pero la novela para adultos que escribí cuando empezó la pandemia y la terminé en diciembre, o sea, casi estuve desde la empecé en enero. Yo estaba de viaje, estaba en Francia en ese momento y la empecé a escribir ahí. Y la terminé en diciembre, casi un año. Y la verdad que es bastante, se nota que yo no estaba en mi mejor estado de ánimo, porque fue atravesada por la pandemia, la parte más oscura del encierro. Y yo no me daba cuenta, pero se nota. Y hay ideas que te producen alegría y te gusta escribir desde esa alegría. Yo ahora estoy escribiendo otra novela que me produce alegría y seguramente es
porque mi estado de ánimo es más alegre ahora. Porque hay vacunas, porque ya un tercio de la población está vacunado, a pesar de que todos tuvimos pérdidas de un modo u otro con la pandemia, o sabimos de un pariente enfermo, de un vecino que la pasó mal, o de alguien que murió, y eso es muy triste, pero a la vez es innegable que la esperanza de que la pandemia sea, bueno, contenida y eso nos genera una alegría, como un volver a vivir. Entonces, no quiere decir que yo en la novela que escribo desde esa alegría no escriba cosas tristes o cosas terribles que le pasan a los personajes, pero yo desde la creación siento alegría al inventar eso. Claro, entonces, ¿pensás que es bueno o malo escribir desde el conflicto? O sea, cuando no te sentís bien, ¿es bueno escribir o no es buen momento? Yo puedo escribir en un cuaderno personal, en un diario íntimo, que estoy triste o que me acaba de pasar algo que me hizo mal emocionalmente, que me sacudió. Pero para escribir un cuento o una novela o un poema siempre es mejor dejar que se enfríe esa emoción, sí. Y desde la evocación después yo escribo. Porque es así como escribimos en realidad. No escribimos todo en vivo. Evocamos algo, una emoción que sentimos y la reproducimos con mayor certeza que si lo escribiéramos en el momento. Sí. Es mejor evocar la furia que escribir con furia. Porque me va a salir algo furioso y más confuso. Sí, perfecto. ¿Podría decirse que los escritores tienen una mirada diferente que no tienen los simples mortales o un lado B de su personalidad? Bueno, primero aclarando que, recordando mis lecturas de mitos griegos, simples mortales somos todos. Lo que pasa es que cuando vos haces el trabajo que te gusta, te sentís re privilegiado, que es lo que yo me siento al escribir. Ahora, tal vez yo creo que un carpintero tiene su propia singularidad. Trabajar con la madera, construir formas a partir de algo que no tiene esa forma inicial. Un escultor, todo un ingeniero que puede proyectar un puente. Todos creamos. Un médico que salva una vida, un enfermero que consuela, asiste a alguien que está mal y acompaña. Y el escritor lo que tiene es que él todo lo que pasa, lo que por su corazón y por su mente, y lo que pasa en la sociedad, de lo más niño a lo más grande, se convierte en material para su cuento. Es como que nada se desperdicia. Entonces, ese es el mayor privilegio que yo siento. Que todo lo que me pasa a mí, lo que pasa a mi alrededor, es material y me sirve. Nada se desperdicia. Sí, concuerdo. Que para un escritor es muy importante escribir todo lo que vives. Aparte más vos, que tenés mucha vida, muchas experiencias vividas, eso significa un montón de... Mira, ya ni siquiera tengo 57 años y ya ni siquiera me preocupa la edad que tengo. Eso me pasaba cuando cumplía 30. ¡Ay, cumplí 30! ¡Qué viejo que estoy! María Teresa Andrueto, una escritora muy querida, me dijo, después de los 50 lo que viene es la resignación. O sea, no es la resignación, es la aceptación de que el tiempo pasa y es tan rico lo que viviste y lo que quedó atrás que no sentís la necesidad de volver a ser joven. Ustedes saben que hay un libro que se llama Gilgamesh, que es la leyenda de un rey sumerio que primero no quería dejar de ser joven y después no quería morir. Y eso es un tema que atraviesa toda la civilización humana, que es la aceptación de la muerte, que creo que escribimos y hacemos todo lo que hacemos, y en mi caso es bastante palpable, para aceptar que yo estoy acá por un tiempo X determinado y aceptar eso.
Y entonces Claro. disfrutar de estar aquí. Disfrutar día el a momento. día. Sí, tal cual. ¿Qué va a ser? Sería tan descorazonador ser inmortal como ser mortal. Porque lo que más nos cuesta a todos es estar bien, es aceptarnos, es aceptar lo que nos tocó y desde ahí trabajar para ver cómo modificamos para bien la realidad, ¿no? Pero hay cosas que no vamos a poder modificar. 2 o 3 cosas. Claro. Y una verdad insoslayable es la muerte. Ya veo que dentro de 500 años son todos inmortales, ¿viste? Y me desmienten, pero lo que he leído en las distopías de ciencia ficción al respecto no es algo que muy alegre, ¿no? Porque creo que la velocidad del tiempo y la cortedad de la vida es lo que nos impulsa a dejar una huella, a dejar algo para los demás, para los que vienen. En definitiva, es ir pasando el hilo de unos a otros y ser humilde y aceptar. Me callo la boca. Claro. Aceptar que somos como que un instante en la historia del mundo. Respecto a lo que usted nos contó, que todo es inspirador en la vida de un escritor, ¿la muerte también lo es? ¿La muerte de alguien, de otra persona, alguien que queríamos? Sí, por supuesto, sí. Mirá, esto que decís me hace acordar a algo que contó un escritor norteamericano, creo que, no me acuerdo ahora el escritor, no importa, supongamos que es John Cheever o Raymond Chandler, no, que pudo haber sido John Carver, ponele, alguien que dio talleres en una universidad y un chico le dijo que él quería ser escritor pero que tenía un problema, que le parecía que no iba a poder ser escritor porque él era feliz. Y este escritor, que ya tenía sus años, le dijo, mirá, no te preocupes por eso, porque la vida se va a encargar de que no siempre seas feliz, porque un día vas a sufrir la pérdida de un ser querido. Ojalá que empiecen por los abuelos, ¿no? Por el curso natural de la vida. Pero la verdad es así, es que todos vamos a conociendo pérdidas, dolores, enfermedades que tenemos que superar o que van a estar ahí y tenemos que aprender a convivir con eso. Entonces, nada, creo que te respondí o no. ¿Te respondí lo que me preguntaste? Sí. Y Sí. creo que cada persona tal vez lo toma de una manera diferente. Por ejemplo, Gustavo Cerati en una canción dice: la muerte es tan hermosa que nadie quiso volver de ella. Pero por ahí otros poetas, otros escritores escriben que están re mal, que se quieren morir, que se quieren tirar de un puente. No sé, ¿usted cómo escribiría? ¿Escribiría como que... Yo entiendo... ¿Cómo escribiría? ¿Como Gustavo, así hermoso y por eso no se vuelve? ¿O escribiría que está mal? No, la muerte es negativo. inspiradora. La muerte es inspiradora porque es el gran misterio. Así como lo es también nuestro nacimiento, la muerte es otro gran misterio, ¿no? Entonces es muy inspirador. Yo entiendo que alguien se puede deprimir. Los años me han enseñado a respetar que la depresión es una enfermedad que hay que tratar y que hay que contener y que hay que respetar, ¿no? Y entonces puedo entender que alguien pueda decir algo que de algún modo menosprecie el hecho de estar vivo. Pero a la vez, yo siempre pienso que la vida es como si te dieran $1.000.000 y te dirían gastalo como vos quieras. Entonces, ¿por qué yo no valoraría ese dinero? Suponiendo... Y nada, ¿por qué me arrojaría por un puente? Bueno, eso es un tema, por ejemplo, que tiene que ver con los traumas también de muchas sociedades. Ustedes piensen, en el siglo XX hubo guerras terribles,
y la gente queda marcada por eso. Entonces uno no puede juzgar. Cada cual escribe y lo importante es que al escribir nos transmite parte de la experiencia humana. Y nosotros como lectores podemos leer esa experiencia humana y tratar de que se convierta, como vos dijiste, en parte de nuestro organismo, ¿no? De nuestra experiencia. Gracias, sí. Te entiendo. Creo que Ari se quedó trabada. Bueno, respecto... Ahí tiene que salir, tiene que venir Ariadna y Teseo, ¿no? Me acordé. Ahí, a ver si puede volver del... Bueno, lo ayudó a Teseo a salir del laberinto con el hilo, con el ovillo de el hilo de... El tema es que ahora necesitamos que alguien ayude a Ariadna que quedó congelada. Que bueno, se mete en el laberinto. Claro. Yo le quería preguntar, hacer una repregunta a lo que usted respondió. ¿Cómo? Que dijo que las personas se tenían que formar, como que un doctor se tenía que formar, tenía que estudiar para ser doctor, eso. ¿Qué opinión tiene usted sobre los escritores que en realidad no son escritores, que solo ponen su cara para vender un libro? Por ejemplo, hay muchos youtubers que lanzan libros que no escribieron ellos, las escribe otra persona y ellos ponen su cara y solo los venden. No, mi opinión es que eso después se convierte en nada, porque digamos, si alguien lo entretiene o sirve para que una editorial gane dinero y después pueda publicar autores que por ahí no venden tanto, y así se sostiene también la industria editorial. En todas las épocas, desde que existe la imprenta, se publicaron buenos libros que después quedan en la historia, buenos libros que no tuvieron suerte y que se perdieron para siempre. En el caso de los chicos que son influencers o que escriben libros, lo miro desapasionadamente, digo, está bien. O sea, vos sabés que eso en unos años ese libro nadie se va a acordar, ni siquiera el que lo compró, porque va a ser parte de un momento, de un instante de su vida. Ahora, si después sirvió para que accediera a otro libro, eso estaría bueno también. Al final, digamos, nada es negativo mientras tenga forma de libro. Porque si eso sirve para que alguno después compre otro libro o acceda a la literatura, nunca sabemos, ¿no? Los caminos de la literatura son insondables. Y bueno, mientras... nada, ¿qué voy a decir? Nada más. No me voy a poner con el dedito acusador. Te entretengas también. Sí, no me pondría con el dedo acusador de decir que es una porquería, porque no me interesa juzgar. No me interesa para nada. Hablando un poco más de los autores y todo eso, ¿a usted qué autores más le gustó hoy en día y antes cuando era más a nuestra edad? ¿Qué autores le gustaba? ¿Cuáles autores admiraba? ¿Qué escritores? Bueno, hay dos que yo leí en mi adolescencia y que me siguen gustando hoy. Ray Bradbury, aunque ya no lo leo tanto, y Albert Camus, que murió muy joven, que fue premio Nobel muy joven. Yo leí El extranjero a los 14 años y bueno, es un autor que me sigue gustando hoy. Después autores que leí un poquito en esa época, sigo leyendo hoy mucho, como Jorge Luis Borges, Bioy Casares, Abelardo Castillo, y hoy descubrí, por supuesto, hoy me refiero a los últimos 30 años, que yo, autoras como Eve Uar, que es una gran autora argentina, autores más jóvenes que yo he conocido, que he tomado un café, como Samantha Schweblin, es una gran escritora, sobre todo una gran cuentista,
Guillermo Martínez, Con José que Murillo tiene también, prácticamente... ¿no? ¿Mencionaste a José Murillo? Sí, también estuvimos leyendo sobre usted y sabemos que estuvo con él también, ¿no? Claro. Bueno, porque José Pepe Murillo fue mi primer taller literario. Él coordinaba un taller literario y entonces quedará siempre en mi historia porque fue el primer escritor que yo conocí. Después de haber ido a la casa de Borges, que fue, digamos, el primer escritor que conocí personalmente, el segundo fue José Pepe Murillo y él escribía para chicos y algunos libros para grandes, pero sobre todo me quedó por él un recuerdo muy cariñoso. Él ya murió, porque me ayudó a escribir mejor. Como Eve Uar, que después hice un taller con ella, que fue donde yo encontré ahí mi propia manera de escribir. Y bueno, hay montones de escritores que puedo mencionar. Pablo de Santis, Patricia Suárez, y después de Francia, autoras como Amélie Nothomb, que en realidad es belga, pero vive en Francia. Me gusta muchísimo Amélie Nothomb. César Aira, escritor argentino, me encanta. Banana Yoshimoto, una autora japonesa que leo mucho y me gusta mucho, por decir algunos, ¿no? Claro, sí. Voy a volver a una pregunta sobre algo que usted nos contestó, para hacerle una repregunta que se me vino ahora. Usted, si le proponen, un youtuber viene y le dice, usted escribe mi libro, yo le pago, pero pongo mi foto, ¿lo haría? No, porque por suerte no tengo tengo la posibilidad de ganarme la vida como escritor con mis libros. Ahora, yo entiendo que alguien lo haga. De hecho, hay escritores que escriben para otros y se ganan la vida decentemente porque no le están robando a nadie, ¿me entendés? Yo no tengo por qué hacer eso, pero entiendo que alguien que tiene que pagar sus cuentas lo haga porque no está cometiendo ningún crimen, está ejerciendo su oficio de escritor para pagar las cuentas, para mantener a su familia. Me parece mucho más decente eso que hacer otras cosas. No me interesa tampoco poner el dedito acusador para nada. Claro. Bueno, como usted nos dijo al principio, pasó por muchas escuelas y todo. Sabrá que hay lamentablemente mucha desigualdad hoy en día, no solo en Argentina, en toda Latinoamérica. Sí. La lectura nos permite el acceso a la información y la posibilidad de una crítica reflexiva. Es una posibilidad única para transformar las bases de una sociedad, la sociedad es tan injusta y nosotros con la lectura tenemos la posibilidad de transformarla. El papel de la escuela se vuelve primordial. ¿Cómo podría esto llegar a ser así hoy con tanta desigualdad y violación de los derechos del niño? Bueno, por eso hoy la escuela se convirtió en una aliada, digamos, de la literatura, porque nada nos iguala. Hoy hace un ratito hablábamos de la muerte, que nos iguala a todos, porque es parte de la experiencia común de cada ser humano con los demás, pero también la lectura nos iguala. La lectura es una gran igualadora. Entonces es muy importante que los libros lleguen a todos. Por supuesto, primero la comida, que es un alimento primordial, el fundamental, y enseguida la educación, la lectura, porque es otro alimento, es un alimento diferente que nos nutre las ideas, la inteligencia, la sensibilidad. Entonces necesitamos que haya libros que lleguen y que sean leídos y que haya mediadores que acerquen los libros a los chicos, ¿no? Eso es una parte que los libros pueden hacer, una parte importante, ¿no?
por el bien común y por la igualdad. Sí. Puede transformar, como ya te digo, las bases de la sociedad. Esas bases que están mal, si la sociedad se pone de acuerdo, las puede transformar. ¿Y cómo se pone de acuerdo? Tiene que revelarse. ¿Y qué nos hace revelarnos? Los libros, ¿no? Sí, y nos revelan a nosotros, mediante estudios. No, te escucho. Mediante estudios realizados se cree que los seres humanos relacionan todo acontecimiento o evento que de alguna manera tiene que ver con ellos, con su propio estado de ánimo. ¿Considera usted que es posible escribir sin que sus pensamientos y sentimientos afecten al texto? No, Unamuno decía, hablo de mí porque soy el hombre que tengo más a mano, así que nosotros somos seres, por suerte, contaminados por nosotros mismos, por nuestros pensamientos, emociones, y también por los demás, por las emociones, los pensamientos de los demás, por lo que vivimos. Así que sí, la inspiración también viene de la contaminación con otras ideas, con nuestras emociones. Así que no, con eso se trabaja, no hay problema. Después se corrige, se vuelve a releer, se le da la mejor forma, se talla, como un escultor talla una piedra o la madera. Un escritor también busca la mejor forma, las mejores palabras, la mejor combinación. No importa. Si lo que escribimos también somos nosotros. Lo que hay que lograr es que eso también resuene en los otros, ¿no? Y cuando yo soy auténtico, me conecto con la autenticidad de los otros. Así que es muy probable que aunque hable de mí, también estoy representando a muchos otros. Claro, como dijo Woz, estas palabras se parecen a mi autorretrato. ¿Usted cree que en sus libros está plasmado usted? Yo creo que sí. ¿En algún sí, personaje sí. Se pone a usted? No solo en los personajes, en la forma de escribir, estoy representado. ¿Es posible la escritura para uno mismo o siempre está pensada en los otros? Si me gusta a mí, si realmente yo la estoy pasando bien mientras escribo, sé que les va a gustar a otros porque soy una persona común y corriente. Entonces, es muy probable que lo que me gusta a mí le guste a muchos. Que mis gustos no se diferencian tanto de mucha gente. Así que obviamente yo siempre pienso en un lector, respeto mucho la idea del lector. Es como un otro yo imaginario que está ahí, que yo imagino y al que quiero agradar a través de mi escritura. Quiero conmoverlo, quiero hacerlo reír, quiero emocionarlo. Sí. Hablando de esto de la niñez, una vez María Elena Walsh dijo que escribir para los niños significa reconstruir. Obviamente es una opinión subjetiva. Sin embargo, si fuera así, ¿qué es lo que hay que reconstruir? Bueno, la memoria, nosotros tenemos muy editada nuestra memoria, nuestros recuerdos. Entonces a veces cuando evocamos algo lo reconstruimos con nuestra imaginación, con nuestra percepción del pasado de acuerdo a nuestro presente, y entonces es como volver a construir. Está muy bien esa imagen. Yo voy hacia hechos de mi pasado y los reconstruyo, nunca los voy a volver a construir igual, porque eso ya está modificado por la mirada mía de hoy. Entonces el pasado es fascinante porque entonces el pasado no está cristalizado, se va rehaciendo, se va acomodando, cobra significados nuevos, y eso es algo que nos permite la literatura también. Sí,
¿Usted cree que hay algún valor que con el tiempo se perdió? Por ahí que en su época estaba y hoy no, cuando usted era chico era un nene y hoy en día ya los nenes de ahora no lo tienen, ese valor. No. Yo creo que al revés, que a lo mejor las formas son diferentes, pero el fondo es mejor ahora. O sea, creo que hay una sociedad mejor ahora que hace 50 años. Esto sería largo, pero hoy es mejor que ayer y mañana va a ser mejor que hoy. Creo que la humanidad cada vez es menos violenta, cada vez naturaliza menos la violencia, el abuso de poder y todo tipo de abuso. Entonces, el gran movimiento de estos tiempos es la fuerza que cobró el feminismo y que las mujeres tengan acceso a la igualdad, a las mismas oportunidades, y entiéndase por eso los mismos sueldos por igual trabajo, los mismos derechos, que no se naturalice lo que antes se naturalizaba, la idea de una autoridad masculina, y también para los hombres era muy feo, es muy feo, porque nos ponían roles fijos, en roles que no nos permitía llorar, tener emociones. Entonces yo pienso que la sociedad es mejor ahora, y no, eso de los valores es un arma de doble filo, porque se respetaba por ahí más a la autoridad, pero a la vez eso permitía que la autoridad cometiera abusos o que no le creyeran a la víctima. Así que por supuesto que tiene que haber una idea de educación y de respeto en las relaciones entre las personas, pero creo que nunca se leyó tanto como ahora, nunca hubo... Un ejemplo concreto es que no hay grandes guerras, hay guerras terribles como todas las guerras, pero ya no hay guerras donde muchos países se ataquen entre sí y mueran poblaciones civiles, no solo soldados. Porque la humanidad se dio cuenta que no le conviene la guerra destruye todo, es un monstruo grande y pisa fuerte. Hay más guerras comerciales, por eso digo, aunque hay muchísimos signos negativos en el mundo y mucha desigualdad, a pesar de eso, hoy vivimos mejor que en la época en que Víctor Hugo escribió Los Miserables, por ejemplo, donde el 80% de la sociedad francesa tenía problemas de alimentación, donde estaban los reyes y una clase que manejaba todo, y lo demás era la gente que la pasaba mal. Así que hoy se vive mejor que antes. Eso no quiere decir que no hay que seguir luchando para mejorar y que haya esa desigualdad, existe, por supuesto, y tenemos que mejorar eso. Claro. No hay equidad, tal vez hay igualdad de derechos, al menos en Argentina, pero no hay equidad, no es para todos, no está para todos igual. Y yo esa pregunta se la había hecho porque yo leo mucho en Twitter, que es una red social donde hay mucho odio. Antes los chicos respetaban más a sus docentes, respetaban más a la policía, y por ahí hay gente de mi edad que le responde, bueno, pero no es que le tenían respeto, es que le tenían miedo. Claro, yo creo que no respetar a un maestro, a una maestra que está enseñando, para mí es horrible, es como decir, le pegué a mi mamá. Es muy feo, pero una cosa es respetar, y sí, eso está bien, cada uno tiene que saber, porque es el respeto por uno mismo también. Por supuesto, un policía que muchas veces tiene que participar en escenas de violencia donde pone en riesgo su vida, es digno de respeto. Y después sabemos que lamentablemente hay ejemplos
que seguramente no es la mayoría, de policías de gatillo fácil y eso, ¿no? Entonces hay que poder tener ese equilibrio y esa equidad para discernir entre lo uno y lo otro. Pero sí, nada nos impide ser respetuosos. No hay justificación. Yo las veces que he sido irrespetuoso, incluso en mi adolescencia, de unos años pues ya me daba mucha vergüenza recordar eso. Porque he sido irrespetuoso con alguna maestra, pero no porque me maltrató, porque quería hacerme el vivo. Y después eso te da vergüenza, la verdad que sí, porque sí, ser una persona que estaba tratando de formarme, educarme, que tenía hijos, que tenía sus propios problemas, y bueno, nada, uno aprende, ¿viste? Claro, totalmente. Creo que los docentes son los que sostienen de pie al país. Mientras haya docentes de pie, no habrá pueblo de rodillas, como dice la frase. Así que hay que respetarlos, eso totalmente. Sí, además yo creo que es lo que más admiro a los docentes, porque justamente habré recorrido más de 1000 escuelas de todo el país y mis propios docentes de la escuela primaria fueron maestros rurales que me abrieron el mundo de los libros, de la literatura y del conocimiento. Y al día de hoy yo visito en Chacabuco a mi maestra de primaria, Aide, que me dio clases de 1º a 4º grado en la escuelita rural de Chacabuco. Y bueno, la amo, pero de corazón hasta el día de hoy, y la sigo visitando cada vez que voy a Chacabuco, como hice en el año 2019, y fui a su casa. Quiero decir que el docente es como la primera línea de batalla de los problemas de una sociedad y recibe lo bueno y lo malo de esa sociedad. Sí, totalmente. Mi mamá es docente y coincido totalmente con usted. A veces nos contaba que los chicos iban descalzos y capaz que estaba lloviendo torrencialmente, pero iban solo para comer en la escuela, para poder tener esa comida. Y ahí siempre están pobres los docentes que están ahí en la primera línea, como usted dice. ¿Qué es más importante, el libro o cómo lo cuenta el docente para que un chico le interese? Para que un nene le interese la historia. La lectura no es una ciencia exacta, no es como matemáticas que es 2 más 2, 4, y el docente, el profesor, la profesora siempre tiene razón para poner la nota correspondiente o aprobar o desaprobar. En la literatura, la interpretación del lector es siempre individual. Lo importante, así como vos hablabas hoy de un libro, lo importante es que un chico se anime a hablar de un libro. Para mí ya eso es oro puro. Que el chico dé su opinión del libro, de cualquier aspecto del libro, que hable de lo que leyó, que no tenga miedo a expresar su interpretación. Ese es el gran logro para generar lectores que confíen en sí mismos y en su propia interpretación. Así que ahí el docente tiene que cumplir una función de ayudar a poner el libro cerca del niño, del lector, de la lectora, y que lea. Y después, en todo caso, preguntarle, ¿qué aspecto del libro, qué me podrías decir de ese libro que leíste? Para que él arranque desde donde quiere, qué sé yo. Y que el lector pueda hablar y se anime a hablar de lo que leyó, ya eso se merece un 10. Sí, totalmente. Así nos enseña la profesora María Eva, que ahora estamos en 4º, pero en 2º también la tuvimos y nos hizo leer Mi planta de naranja lima, la del perro creo que era, no me acuerdo cuál otra, pero ella siempre nos preguntaba nuestra opinión y así en clase sacábamos conclusiones y todo. Yo creo que eso fue un rol fundamental, porque si yo tenía que leer Mi planta de naranja lima sola, no la leía porque no me había gustado al principio. Y después me terminó gustando, pero porque lo leí con mis compañeros y sacábamos conclusiones y todos hablábamos y así. Claro. También leímos a Daniel Moyano, que Sí. también me gustó eso, hablando Sí. con mis compañeros. Un gran escritor argentino. Y en un aula donde hay tantos chicos, y como ya te dije, cada persona es un mundo. Entonces en un aula hay 30 mundos. ¿Cómo haces para que a todos esos mundos les guste un libro?
que es Claro. de otra persona. Entonces, como el rol ese de que un profesor, un docente pueda hacer que a los 30 les interese, es algo re lindo. Y la verdad que cuando leíamos el segundo año, estábamos todos enganchadísimos ahí con lo que nos contaba María Eva. Si usted pudiese tener una cena con algún personaje histórico o escritor histórico argentino, ¿con quién sería y por qué? No, me da curiosidad Kafka, por ejemplo. Yo conocí Praga porque ahí vivió Kafka y leí sus diarios y me gustan mucho, más que sus novelas, sus relatos cortos y sus diarios. Nada, me dio curiosidad Kafka y también muchos otros escritores, ¿no? Víctor Hugo. Fui a conocer su casa en París, una casa donde él vivió 20 años. Conocí la casa de Balzac, donde él vivió sus últimos años en París. Son escritores, me generan mucha curiosidad los escritores del siglo XIX. Y creo que acá iríamos terminando, porque yo 5:30 tengo que irme, pero me da mucha curiosidad Tolstoy, que escribía novelas como Ana Karenina o Guerra y Paz, que escribían libros enormes, no sé, con pluma de ganso. Emily Brontë escribiendo Cumbres Borrascosas, en un páramo de Gran Bretaña, lleno de frío y de hostilidad para que un ser humano pudiera habitarlo, y ahí las hermanas Brontë escribían sus libros. Tuvieron vidas muy cortas y sin embargo dejaron Emily Brontë, Cumbres Borrascosas, una obra inmortal. Me da mucha curiosidad ellos, ¿cómo escribían? Yo ahora escribo en una computadora, puedo corregir con mucha facilidad, puedo acceder a información. Quiero escribir sobre un avión X y voy a investigar qué fábrica hizo ese avión y puedo contar cómo es el avión. Tengo todo a mano, tengo el conocimiento a mano. Y bueno, me producen mucha admiración esos escritores. Tolstoy, Emily Brontë, Balzac, Víctor Hugo. Digo, ¿cómo hacían para escribir semejantes obras monumentales de la literatura? Y bueno, porque había otra atención, otro tiempo y otro entrenamiento. Hoy eso no es bueno ni malo, es diferente. Hoy estamos entrenados para tener nuestra atención disociada en diferentes aspectos, pero a veces para escribir sobre todo y para leer tenemos que concentrarnos en una sola cosa. Bueno, eso, así que son muchos los que quisiera conocer, pero Mary Shelley, la autora de Frankenstein, por ejemplo, también me encantaría conocerla. Le voy a hacer una última pregunta, pero antes le quería agradecer de parte de todo Cuarto A y de parte de todos los cómplices de las letras su tiempo, por respondernos con tanta honestidad y con tanto respeto. Y lo que le queríamos preguntar era, ¿qué consejo cómo cree que usted, acá tiene que sacar su lado como de imaginador, ¿cómo cree usted que hubiese atravesado esta pandemia si lo hubiese atravesado a nuestra edad? Tenemos todos 14, 15 años. ¿Y qué consejo nos daría a nosotros que la estamos atravesando en plena adolescencia? Bueno, muy interesante, ¿no? Yo tengo 2 hijas, Valentina tiene 29 y Camila 22, son un poco más grandes que ustedes. ¿Ustedes cuántos años tienen? ¿16, 17? Entre 15 y 16. 14 y 15. Ah, sí. Y algunos 14 todavía. Yo me imagino, mi pareja Jimena tiene 2 hijos, Bruno, que tiene 17 cumplió ahora, y Violeta, que tiene 20. Ya se acercan más a ustedes. Yo me imagino que lo viviría como una especie de cuento de distopía, ¿no? Como al principio lo vería así, y después sería un embole. O sea, al principio digo, uy, qué lindo, qué sé yo, está pasando algo fantástico que nunca ocurrió, y además
nada, no quiero hacer chistes, pero ni siquiera en ese momento se veía que los jóvenes se perjudicaban, porque es cierto que en la inmensa mayoría de los casos los jóvenes atraviesan este virus sin problemas de salud, ¿no? Y como que el peligro está más puesto en las personas mayores. Pero yo creo que al principio me entusiasmaría y después ya extrañaría muchísimo todo, ver a mis amigas, a mis amigos, que querría que pase pronto, ¿no? Como así esperaba en el verano que yo me volvía al campo con mis padres y extrañaba muchísimo a mis amigos. Entonces para mí que en marzo empezaran las clases era volver a ver a mis amigos y era lo que más me gustaba, era volver a la ciudad a ver a mis amigos. Así que yo haría mi grano de arena para no ser un propagador de la peste, digamos, usaría barbijo, solo porque eso aceleraría la vuelta a cierta normalidad, ¿no? Pero ya te digo, la viviría con un poco de impaciencia y entiendo perfectamente eso. Al principio con ese entusiasmo, uy, ¿en qué película nos metimos? Y después ya me Sí, cansaría del Zoom y que querría volver a las clases presenciales y que haya fiestas de cumpleaños y ir a jugar al fútbol con mis amigos y ver a mi novia, eso, nada, todo eso. sí. A mí, a mí al principio me había pasado esto que dice usted, de decir, "Fua, estoy viendo algo que se va a escribir en todos los libros de todo el mundo, no solo en Argentina, algo histórico, una pandemia, y ahora ya no quiero vivir más la pandemia, Bueno, quiero cada estar más en los generación, libros, no, nada, ya. sí, cada generación tiene como su rasgo distintivo. Yo soy de la generación de Malvinas, porque de hecho no me quiero extender en el tema porque ya terminamos, pero digamos, el rasgo de mi generación es Malvinas, la guerra de Malvinas. El rasgo de la generación de ustedes va a ser la pandemia. Y esperemos que sea la pandemia, ¿no? Y ninguna otra cosa. Y que ahora, por suerte con las vacunas, estaría entrando en su etapa de resolución. Eh, entonces, sí, ustedes lo van a recordar toda la vida, van a ser la generación que creció con la pandemia. Otro rasgo de mi generación fue la dictadura militar. ¿eh? Yo hice la secundaria en plena dictadura, por eso mi generación valora enormemente la democracia, pero enormemente, porque sabíamos lo que era vivir bajo una dictadura. Y bueno, Estar censurado. por eso Claro, les digo, a ustedes les tocó la pandemia. claro. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. chicos y chicas, Con bueno, gusto. Un bueno, honor hablar Santino, con usted. Ariadna Un gusto muy y grande. Chantal, muchas gracias a los tres. Les mando un abrazo gigante y gracias por la charla. Igualmente, Gracias a le ustedes. agradecemos. Gracias. Un honor. Muchas Hasta luego. gracias.